La editorial española Ramira Ediciones Musicales, con la colaboración de Yotumi Yamada, les invita a los encuentros virtuales Creando Sinergias. Creando Sinergias pretende ser un punto de encuentro entre músicos, profesionales y en formación, y público en general interesados en ampliar sus conocimientos artísticos y culturales. El doctor Alonso Hernández Prado, desde México, nos hablará sobre la relación entre el músico de una orquesta y el maestro. Miren, yo voy a hablar de cosas muy básicas, haciendo una analogía entre que la orquesta fuera un caballo y el director fuera el jinete. No sé si ustedes han montado, pero el caballo, a los 10 segundos de que se sube el jinete, ya el caballo siente y sabe qué va a suceder. Si va a tener que trabajar, si va a tener que correr, o simplemente el jinete no tiene autoridad y el caballo se va a quedar tranquilamente pastando bajo la sombra sin hacerle caso al jinete. Entonces, yo les vengo a dar la mala noticia de que para los músicos, especialmente sinfónicos, hay un poco esta situación, por lo cual les traigo yo una serie de conceptos que yo creo importantes que cuiden los directores. Lo primero serían ingredientes, el sentido común. Yo creo que un director debe ser una persona con mucho sentido común. ¿Sí? Una persona ecuánime, que sea tranquilo, que pueda ir resolviendo las situaciones que se van presentando. Bueno, entonces sentido común, cultura general. El director debe ser muy culto, debe hablar idiomas y no solo para comunicarse con las diferentes orquestas a las que vaya a dirigir, sino, por ejemplo, en ópera italiana para poder apoyar a los solistas con la pronunciación. En estas obras de Strauss, de Richard Strauss, todas esas indicaciones que están escritas en alemán para saber qué quiere el compositor. ¿Sí? Entonces, saber varios idiomas. Tener conocimientos musicales generales, eso es bien importante. Un director debe saber todo de todos, ¿sí? Debe manejar perfectamente las distintas transposiciones de los cornos, que siempre son un misterio, ¿no? Que si la nota de concierto, que si le da un fa, pero en realidad suena un sol, todo esto, ¿no? Un director debe buscar el bien común. Siempre debe estar muy pendiente en que tanto la orquesta como el público como la misma administración vayan marchando bien. Debe ser amable, debe ser agradable con los músicos, con los solistas, con los patrocinadores, con las autoridades que apoyan a la orquesta y con el público. Y otra cosa muy importante, un director debe parecer director. A un torero le preguntaban por ahí, oiga, ¿qué ingrediente para ser torero? Y él decía, lo primero es que hay que parecer torero, ¿no? Entonces esto aplica muy bien a los directores. Varias cuestiones en lo musical, ¿sí? El director debe saber escuchar qué está pasando, sobre todo en el ensayo y obviamente en el concierto, pero en el ensayo, y debe saber qué es lo que se debe escuchar, ¿sí? El director debe saber qué va a pasar, qué nota debe tocar cada quien, qué volumen debe tener, si entran, cómo termina, todo debe saber muy bien qué va a suceder, ¿no? El director debe saber tocar un instrumento y lo debe saber tocar bien para estar a la altura de los músicos, ¿sí? Si toca el piano, mejor. El piano es el rey de los instrumentos. Bajo sus manos en el piano ustedes tienen la melodía, la armonía, el ritmo, todo. Entonces el director debe ser un buen pianista, ¿sí? Debe ser condescendiente para no estresar también a los músicos y a los solistas, ¿sí? Eso es bien importante. Ahora, el director debe saber acompañar, por ejemplo, en el concierto de violín de Tchaikovsky, entonces el solista lleva meses y lleva años trabajando este concierto. El director se debe saber adecuar a los tiempos, darle la entrada, permitir que el solista se sienta cómodo con lo que está interpretando, ¿no? También el director se debe acercar mucho a la ópera, porque en la ópera es un universo. En la ópera sucede música, sucede canto, sucede coro, escena, actuación, iluminación, todo. Entonces, el director debe adentrarse a la ópera. ¿Sí? El director debe tener un plan. Antes de llegar al primer ensayo, debe tener un plan. ¿Cómo va a dividir sus ensayos en esta semana? Debe tener reloj en mano, debe administrar muy bien su tiempo, ¿sí?
esta cuestión de que los músicos no son robots, necesitan tener a la hora y media de ensayo un descanso y todo esto, y que le dé tiempo al director de montar todo el programa para presentarlo decorosamente en el concierto. El director debe tener un gesto claro, es decir, debe ser claro como marca, debe tener un pulso muy sólido, debe saber tomar los tiempos adecuados, ¿sí? Dependiendo el estilo y tal vez la usanza en que se van interpretando las obras. Y una cosa muy importante, debe respetar lo que acordó con la orquesta. Si en el pasaje tal quedó de que iba a marcar en 4, el resto de los ensayos marca en 4 y en el concierto marca en 4. Nada de estarle cambiando a 2 o a 8, nada de sorpresas. Sí, debe ser infalible el director. Siempre debe estar muy exacto con lo que acordó. Sí, debe buscar el balance de sonoro entre los músicos y en los diferentes foros, ¿sí? Las orquestas se mueven, entonces dependiendo del foro en el que esté, el director debe tener la autoridad para decir, aquí los metales toquen más bajitos, ¿sí? Para que no tapen a las cuerdas, X cosa, ¿no? El director se encarga generalmente de la programación, ¿sí? De lo que va a tocar la orquesta a lo largo de la temporada. Esta programación debe ser de buen gusto, debe tener un balance, debe ser atractiva tanto para el público como para los músicos de la orquesta, ¿sí? Para que ellos no pierdan, digamos, pues este gusto, este placer por estar haciendo el trabajo. Ustedes deben pensar que los músicos pasan 30 años en un ciclo o 40 años en un ciclo, tocando cada año como que la misma historia. Entonces es parte del director que sepa atraer en este sentido. La cuestión laboral, ¿sí? El director es el abogado de la orquesta. Debe defender los intereses de los músicos ante las autoridades, ¿sí? La eterna discusión de por qué ensayan nada más 3 horas al día, por qué trabajan 3 horas si todo el mundo trabaja 8 horas, ¿sí? El director debe estar defendiendo eso siempre, siempre debe defender a los músicos. Que por qué hace frío, por qué no van a tocar, pues porque sus instrumentos se les van a romper. Es decir, todo esto debe ser el abogado de la orquesta, ¿sí? Debe ser un buen juez, porque el director queda en medio en las controversias de permisos, en las audiciones, en las situaciones específicas, que tal músico tuvo un problema hasta, no sé, hasta de alcoholismo, lo que sea. El director debe ser un buen juez para saber llevar la situación adelante, ¿no? Las invitaciones a los solistas y a los directores invitados, ¿no? Que no sea que nada más invita a sus cuates, sino que sea incluyente y que busque un balance con la programación de la orquesta. Debe mantener una relación con los músicos laboral, que el director no se haga amigo de los músicos, ¿sí? Perdón que lo diga, pero el director es el jefe. Entonces, la orquesta es el director y son los músicos, y no es el mejor momento para buscar amigos, ¿sí? El director es el jefe y debe mantener siempre esa línea, ¿no? Buscar mejoras económicas siempre para los músicos. Hay casos célebres, por ejemplo, este director James Levine, que ha sido pues importante director de muchas orquestas americanas, y los músicos lo dicen, pues no dirige muy bien, pero siempre que llega a las orquestas le sube el sueldo a los músicos. Entonces debe ser un constante gestor en pro de la orquesta. Todo el tiempo debe estar buscando la mejoría de la orquesta en todos sentidos. Y por último, hay otra cara de la moneda. Es decir, al director se le pide esto, ¿y qué va a dar uno? ¿Sí? ¿Qué va a dar uno ahora sí que en contrarrecibo, ¿no? Entonces los músicos deben ser responsables en lo artístico y en lo laboral. Deben saber las notas que van a tocar, deben estudiarlas en casa, deben llegar a tiempo a los ensayos, a los conciertos, llegar sobrios, ¿sí? No llegar alcoholizados a los conciertos. Hay un fenómeno ahorita que me voy a tomar un minuto para decirlo. Yo veo con mucha tristeza que todo este mundo del celular ha permeado a la música. Entonces el director va a dar una indicación y el músico saca su celular y checa el Facebook en lo que el director acaba de hablar. Entonces, por favor, que no nos pase eso. Hay que cuidar que el celular quede fuera de la música, por favor, ¿sí? Y por último, las autoridades y el público también se deben identificar con la orquesta. Sí, es muy importante que la orquesta sea envolvente también para las autoridades y también para el público. Yo les agradezco su atención. Esto era lo que yo les quería contar. Creemos sinergias que sirvan para nuestros crecimientos, tanto musical y artístico,
como humano. Creando sinergia.